Muy bien, bienvenidas, bienvenidos al tercer día de trabajo del primer Simposio Internacional de Mejores Prácticas Educativas durante el COVID-19. Agradecemos nuevamente que estén con nosotros. Les recuerdo que el propósito general es aportar, dialogar y compartir las mejores prácticas docentes realizadas para alcanzar los aprendizajes centrales de cada curso durante el periodo de contingencia derivado de la necesidad de suspender la educación presencial como consecuencia de las medidas impuestas por el COVID-19. El día de hoy vamos a contar con la presencia de nuestros colegas y nuestras colegas. Va a presentar el doctor Víctor Montre Águila y licenciada Javiera Araneda Machmar con un modelo de educación virtual para estudiantes del programa de formación pedagógica en Historia y Geografía. También nos va a acompañar el doctor Jorge Armando Muñoz Ruiz con la metodología para el desarrollo de competencias en materia tributaria a través de espacios virtuales de aprendizajes. Nos acompaña también el maestro en ciencias José Antonio Álvarez Salas y la maestra en administración Sofía Flores Hernández, con la aproximación de un aula invertida a través de una plataforma digital para la enseñanza-aprendizaje de un curso de ingeniería. Nos acompaña también el maestro José Fernando Ibarra Caicedo y la maestra Mónica Doralis Ortega Urbano, con prácticas educativas realizadas en los programas de regencia de farmacia y de infantil como estrategia de mediación pedagógica en el contexto del COVID-19. Y por último, la doctora María Eugenia de la Rosa Leal, doctora Mónica Ballesteros Grijalva y doctor Ismael Mario Gastelum Castro, con experiencia virtual en el estudio de las normas de información financiera. Me gustaría, bueno, déjenme checar si aquí se encuentra conectado el doctor Hugo, que es una de nuestras autoridades. Me parece que por ahí está conectado, nada más que también como está en otras sesiones, de repente se le complica el poder participar. Bueno, va a estar presente en la sesión de hoy el doctor Hugo Iván Medellín Castillo, jefe de investigación y posgrado de la Facultad de Ingeniería. Entonces, no sé si gusten que comencemos, Patricia. Sí, adelante, por favor. Gracias. Bienvenidos a todos. Muy bien, entonces le pedimos, por favor, si es tan amable de cargar su presentación al doctor Víctor y a la licenciada Javiera. Y en cuanto estén listos, podemos iniciar. Muchísimas gracias. Ok, ¿se observa la pantalla? Sí. Muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes a los presentes. Un saludo desde Chile, desde la ciudad de Concepción, al sur del país. Para este simposio enviamos la siguiente ponencia, titulada Modelo de Educación Online para estudiantes del programa de formación pedagógica en Historia y Geografía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El trabajo corresponde a mi persona, Víctor Montre, y a mi asistente de trabajo, ¿no es cierto?, Javiera Araneda. Para esta presentación vamos a ir desarrollando algunos puntos sugeridos como problema, el fundamento de nuestra base de trabajo, lo que propusimos como trabajo pedagógico para los estudiantes, los resultados que obtuvimos con ellos y también conclusiones y referencias asociadas al trabajo postulado para esta ponencia. El desafío estuvo presente en el hecho de que las universidades estaban cerradas, los colegios estaban cerrados. Esto provocó un problema sustancial para todos los profesores de la universidad, especialmente de la Facultad de Educación, que debían considerar este nuevo contexto educativo y proponer también una nueva concepción de enseñanza. De esta manera, Javiera y yo en marzo postulamos a una beca de educación online y virtual a través de TecLab, un laboratorio argentino, y también a través de IPP, Instituto Profesional Providencia, acá en Chile, para poder capacitarnos en esta nueva metodología de enseñanza que está vinculada al paradigma educativo del conectivismo a través del uso de plataformas y aplicaciones educativas para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula virtual y online. De esta manera, generamos una nueva noción de cómo generar un proceso de enseñanza
Y esto posibilitó dar un salto de este modelo de enseñanza-aprendizaje situado en torno a entender las clases como inicio, desarrollo y cierre, y diferentes estrategias situadas según cada elemento como se corresponde. De esta manera fuimos saltando a una noción distinta de cómo debíamos promover la educación y fuimos contemplando y leyendo varios libros sobre los diferentes componentes del ciclo de lección, es decir, cómo enseñamos en clases. Esto nos permitió identificar, a la izquierda podemos ver los ejes y a la derecha los componentes, ¿no es cierto?, de los ejes, entendido desde lo más básico, que está abajo a la izquierda, que sería el modelo de aprendizaje, es decir, vamos a enseñar por pedagogía o andragogía, es decir, para personas jóvenes o personas adultas, y fuimos eligiendo diferentes criterios o elementos que estaban pensados dentro del componente de cómo enseñar. Si se percatan, dentro de los diferentes ejes hay diferentes estrategias, que evidentemente si alguien desea esta presentación, se la podemos enviar para que puedan profundizar en diferentes elementos y percatarse qué componentes manejamos como profesores universitarios dentro de la enseñanza que realizamos como profesores universitarios también en el contexto de educación secundaria. Entonces, acá encontramos la importancia de entender claramente qué tipo de estrategias vamos a utilizar en torno a lo que estamos enseñando como profesores en el aula. Entonces, como profesor y asistente, elegimos los diferentes componentes según cada eje y propusimos un nuevo modelo de educación online y virtual para trabajar con nuestros alumnos. Esto fue lo que logramos diseñar como modelo, que vamos a trabajarlo más adelante como un artículo científico en educación. Inicialmente, arriba a la izquierda, podemos observar que realizamos un diagnóstico de los estudiantes y luego de realizar este diagnóstico generamos una planificación curricular en la cual elegimos competencias y resultados de aprendizaje vinculados al currículum y en función de esto construimos recursos didácticos. Así, planteamos 4 bases para poder entender estos recursos didácticos, entendidos como aplicaciones, videos, plataformas educativas y también una biblioteca virtual. Y cada una de ellas está compuesta por diferentes elementos asociados como Kahoot, Mentimeter, Jamboard, Edpuzzle, Wordwall, Quizlet y Hangout, que han sido presentados en los 2 días anteriores dentro del simposio. Y también pensamos también algunos videos vinculados con YouTube, PowerPoint y Zoom, de los cuales fueron grabados. Y también, por supuesto, presentamos plataformas que pueden contener toda esta información, como Google Classroom, Moodle y Socrative. Y también, por supuesto, esta biblioteca virtual donde los estudiantes podían obtener la información en forma sincrónica a través de una modalidad de OneDrive. ¿Qué implicaba esto? ¿Cómo pensar estas clases? ¿Cómo pensar supuestamente esta conexión con los estudiantes? Y decidimos trabajar con modalidad asincrónica y sincrónico. Es decir, generamos clases de máximo 20 minutos grabadas a través de PowerPoint o de Zoom, según corresponda, y además también lanzábamos trabajos sincrónicos a través de taller de evidencia y reflexión, los cuales eran sincrónicos en el momento. Y además también tutorías de avance de 30 minutos. Si se percatan, redujimos los tiempos y además también hicimos modificaciones con los horarios, porque la clase presencial de 2 horas no era pertinente para este contexto y de esa manera construimos una noción de realizar clases martes y jueves por separado, enviando, ¿no es cierto?, la clase de antemano con 3 o 4 días de anticipación y teniendo clases de 40 minutos el día martes y tutorías de avance de 30 minutos el día jueves. De esta manera se logró un proceso que fuera cercano y que no fuera de mayor complejidad y peso para el estudiante en torno a cómo se entiende una clase presencial, haciendo la diferencia con estos elementos. Así, se pidió como proyecto de evaluación una plataforma de educación virtual y online en Google Classroom, entendiendo, ¿no es cierto?, los diferentes elementos, funciones, instrumentos y agentes evaluativos vinculados con este proceso. Acá, evidentemente, podemos reconocer diferentes recursos que estuvieron presentes dentro de nuestra propuesta de trabajo con los estudiantes y de esa manera les puedo presentar algunos elementos o trabajos que ellos tuvieron como resultado dentro de su plataforma Google Classroom. Acá podemos observar los 5 plataformas que los estudiantes construyeron, los profesores en formación ya de último semestre, y acá podemos observar algunos de ellos, entendido como el grito evaluativo 2, donde los estudiantes en el tablón de Google Classroom pueden presentar información de base que los estudiantes pueden revisar en cualquier momento porque está conectado con los links dentro de la plataforma. Además, también se generan módulos de trabajo, módulo 1, 2 y 3,
donde los estudiantes, a través de la guía del profesor, reciben mensajes, ¿no es cierto?, positivos, adecuados al contexto, y además también pueden ser conectados con la aplicación de Meet de Google, es decir, pueden tener clases también directamente cuando eligen una modalidad sincrónica o asincrónica. Además de eso, los estudiantes igual pueden trabajar nociones de introducción a una clase a través de la presentación de objetivos de clase, y además trabajar con Menti como aplicación para ver sus conocimientos previos. Además también, ¿no es cierto?, tenemos esta noción de entender de que existen elementos básicos asociados a videos de YouTube, a también uso de WordWall, que es una estrategia básica para poder desarrollar nociones de organización y de interpretación de la información, y por supuesto también vinculados a temas de cierre para trabajar diferentes modelos vinculados con cada uno de lo que presenta como objetivo o resultado de aprendizaje cada curso. También tengo el caso especial de unos estudiantes que trabajaron diferentes, ¿no es cierto?, modalidades asociadas a la antigua Grecia, donde ellos construyeron su propio plataforma de YouTube, en que ellos daban a entender, ¿no es cierto?, cómo entendían este proceso histórico. Entonces ellos trabajaban también con sus propios videos, ellos los construían, evaluaban conocimientos previos a través de formularios de Google, y por supuesto, ¿no es cierto?, también implicaban el trabajo a través de test, ¿ya? Entonces, la cantidad de elementos que se pueden utilizar dentro de la noción de los recursos es sumamente alta, porque me permite en la plataforma Google Classroom trabajar con todas las apps y también plataformas vinculadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, esto nos posibilita generar un trabajo sumamente amplio y profundo que se pueda vincular con lo que está sucediendo hoy realmente en el aula universitaria y también secundaria. De esta manera, puedo tener unas reflexiones básicas asociadas con lo que obtuvimos como experiencia, y como oportunidades podemos señalar de que la interacción con los estudiantes fue sumamente alta, era un curso pequeño que igual posibilita esta entrada. Ampliar conocimientos sobre paradigmas, metodologías y estrategias en educación, que es algo importante de entender estos postulados de Siemens, de comprender claramente, ¿no es cierto?, hacia dónde va la lógica de la educación hoy en día, y también implica un estudiante autónomo y horizontal. Entonces, ya es un cambio sumamente fuerte de cómo se tienen las clases en educación, y también postular una nueva forma de promover lo que viene a futuro, ya que si bien el conectivismo como paradigma pedagógico es lo que está apareciendo hoy en día, en el futuro es necesario trabajar con el modelo de gestión del conocimiento y el paradigma de la complejidad en la enseñanza-aprendizaje, que es lo que se viene para los próximos años en educación. Algunos obstáculos que tuvimos fue el conocimiento de las TICs de profesores y estudiantes, manejo personal y también de los estudiantes que no tienen un gran manejo sobre cómo utilizar estas plataformas. Por ende fue también un trabajo complejo de enseñarles en torno a esto, y también el tema de accesibilidad a web internet y también a equipos que tengan la capacidad adecuada para poder trabajar. Y por supuesto, ¿no es cierto?, eso es importante entenderlo también como el contexto de los estudiantes y el tamaño del grupo de estudio, que es importante de que sean pequeños para poder trabajar con estas modalidades. Y el curso de 30, 40 o 50 alumnos no es posible de generar un modelo que sea tan cercano a los estudiantes. De esta manera están presentes las referencias que utilizamos para poder promover este modelo, y también, ¿no es cierto?, le damos las gracias a los presentes por habernos escuchado. Muchas gracias. Ahora nos presenta el doctor Jorge Armando Muñoz. Perdón, Pati, me gustaría por aquí aprovechar ahorita el espacio nada más para presentarles al doctor Hugo Iván Medellín Castillo, que anda por aquí y es el jefe de investigación y posgrado de la Facultad de Ingeniería. Me gustaría pedirle a él si nos hace favor de darnos un muy breve mensaje. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien. ¿Sí? Sí, adelante. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos los participantes en este
primer simposio internacional de mejores prácticas educativas durante el COVID-19. Creo que es un tema muy pertinente hacia lo que es la actualidad, y como parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues nos enorgullece ser anfitriones de este simposio, y bueno, con la idea de que a toda la comunidad latinoamericana podamos entre todos intercambiar experiencias, intercambiar conocimientos que permitan que nosotros podamos llevar a cabo una mejor práctica docente. Es por ello que, bueno, agradecemos su presencia y su participación en este simposio, y esperemos que bueno, lo que resta de este simposio sea de mucho provecho para todos y de beneficio también para nuestros estudiantes de sus respectivas universidades en las que participen, en universidades o institutos. Nuevamente, soy, como ya lo comentaba por ahí el doctor Vicente, pues soy el jefe de investigación y posgrado de la facultad, y estamos muy contentos con este simposio, y también recordándoles que se publicará un libro electrónico, el cual, bueno, se les hará llegar en su momento, y también, bueno, esto les va, pues, bueno, quedará como registro para que también de ahí ustedes puedan revisar los trabajos, intercambiar ideas y tener la información correspondiente. Y bueno, pues muchas gracias, les deseo que todo siga bien. Entiendo que tienen participación de varios países, y bueno, un saludo desde México a todos los participantes, y gracias por estar en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien ahí. Sí, gracias y saludos. Saludos. Muy bien. Bueno, para recordar nada más que aquellos que tengan alguna duda o inquietud pueden dejarla en el chat para que estemos revisando constantemente, igual para las ponencias. Y bueno, podemos continuar si son tan amables. Disculpe la interrupción, doctor Jorge. Hola, saludos. Les pregunto, en cuanto al audio y la presentación, ¿pueden ver la presentación y me escuchan bien? Sí, todo muy bien. Ok, bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jorge Armando Muñoz Ruiz, soy contador público y abogado, docente y coordinador del Centro de Investigación de la Corporación Universitaria Remington de Colombia. El día de hoy vengo a compartir un trabajo, el cual lo he denominado Metodología para el Desarrollo de Competencias Tributarias a través de espacios virtuales de aprendizaje. Es un trabajo que lo he elaborado bajo el enfoque sistémico, partiendo de la premisa de que en el proceso de aprendizaje todo es importante. Ahora bien, es natural durante el inicio de esta pandemia que los profesores que estábamos acostumbrados a desarrollar clases bajo la modalidad presencial, emigrarla hacia espacios virtuales, por supuesto nos surgieran muchas inquietudes. Una primera de ellas me preguntaba cómo lograr que mis estudiantes de impuestos puedan adquirir las competencias bajo los espacios virtuales. Al mismo tiempo me preguntaba cuáles serían las condiciones o limitaciones que mis estudiantes tendrían, por supuesto, para poder alcanzar el objetivo del curso. Y como docente me preguntaba cuál sería la forma más idónea, ya que sabemos que tenemos muchas alternativas, pero cuál sería la forma más adecuada para poder cumplir los objetivos del curso. Cada una de estas preguntas constituían para mí reflexiones que en definitiva me permitió en primer lugar comprender lo que no se podía hacer, es decir, desarrollar una clase tipo monólogo, una clase que se limitara exclusivamente a mi participación y que los estudiantes a su vez no participaran. Eso no lo quería. Al mismo tiempo decía que las clases no se podrían limitar a meras instrucciones del docente y por supuesto a comunicaciones virtuales sin valor agregado. Ya podríamos ver a nivel mundial experiencias en cuanto a la docencia en espacios virtuales y les confieso, colega, me daba terror pensar que mis clases de impuestos se limitara a que el docente participara y solamente los estudiantes se conectaran en la computadora, pero mi preocupación era que los estudiantes no se conectaran con el proceso de aprendizaje.
Ante eso, por supuesto, sabía que tenía un compromiso inicial y era que crear una estrategia y que esa estrategia se iba a orientar exclusivamente a que desde mi rol como tutor virtual tenía que ser creativo y que esa creatividad iba enfocada básicamente a mi rol como docente, requiriendo para ello, por supuesto, identificar que en mis clases debía desarrollar una función social, pero también una función organizativa, consecuentemente una función orientadora y por ende una función académica. Ahora bien, esto es desde el punto de vista teórico, pero me preguntaba, ¿y en la práctica qué? ¿Cómo lo logro? Pues bien, definitivamente entendí que habían una serie de realidades, problemas u obstáculos que debía sortear, que debería superar, en donde, en primer lugar, reconocer que habían estudiantes, por supuesto, sin medios para comunicarse, sin equipos de computación, estudiantes que no manejaban las tecnologías, estudiantes que no tenían internet y si lo tenían no era permanente porque era intermitente, estudiantes con condiciones de aprendizaje distintos, donde habría que reconocer lo que son auditivos, los visuales, los kinestésicos, en definitiva, señores, estudiantes con capacidades distintas y que en primer lugar, antes del desarrollo de esta metodología, me llevaban a concluir que paralelamente a la planificación académica, es decir, a los momentos en que yo me iba a encontrar con ellos en las aulas virtuales, yo debía diseñar un plan de atención ad hoc, exclusivamente para ello. Y es allí donde surge mi iniciativa de desarrollar la metodología bajo el enfoque sistémico, que consistía principalmente en lo siguiente. Primero, debía identificar cuáles eran mis recursos y las condiciones necesarias para desarrollar las materias de impuestos. En segundo lugar, clarificar cuáles eran las actividades que debía desarrollar dentro y fuera del aula virtual. Es decir, responder el qué debo hacer, cómo debo hacer y cuándo lo debo hacer, para, en definitiva, tener herramientas que me permitieran a mí como docente evaluar que cada uno de mis estudiantes pudieran adquirir, por supuesto, las habilidades que establece el objeto del curso. Ahora bien, como parte de la primera fase del sistema, es decir, la parte de los insumos, tenía que identificar cuál era la plataforma principal a utilizar. Obviamente tenía que responder a unos lineamientos institucionales, que en este caso la universidad decidió utilizar la plataforma de Microsoft Teams. Pero paralelamente como facilitador del curso, yo también tenía que comprender que a los estudiantes debía de ofrecerle otras herramientas para la conectividad, otras herramientas para acercarnos, dadas por supuesto las condiciones de cada uno de ellos. En definitiva, ya dentro del desarrollo de las clases virtuales, obviamente se crearon los cursos dentro del aula virtual en Microsoft Teams. Y una vez que los estudiantes fueron convocados, comenzaron el desarrollo de esas funciones que previamente les he mencionado. Dentro de la ejecución de mi función social como docente, debía, por supuesto, brindar la bienvenida, facilitar la creación de grupos, y sobre todo, señores, motivar al participante a empoderarse de su proceso de aprendizaje. Es decir, que él tuviera claro de que era protagonista de su proceso de aprendizaje, que no era un ente aislado, sino por lo contrario. Ahora bien, en relación a la función organizativa, estaba comprometido a programar y difundir oportunamente el plan de actividades. Fue una de las razones o fue una de las necesidades primarias de los estudiantes que migraron a espacios virtuales, porque tenían mucha incertidumbre de qué vamos a hacer y cuándo vamos a hacer. Seguidamente, explicar las normas, fijar procedimientos de comunicación, mantener comunicación efectiva con cada uno de los estudiantes, fomentar el trabajo en grupo, compartir el material bibliográfico. En nuestro caso, como estamos hablando de materias tributarias, leyes, doctrinas, jurisprudencias, resoluciones, formularios, procedimientos, tutoriales. Pero sobre todo, muy importante esto último, colega, asignar responsabilidades a los estudiantes antes, durante y después de clase. Eso en principio es lo que me permitiría a mí como docente de una u otra manera controlar o garantizar que los estudiantes estuvieran activos y conectados, pero no conectados en la computadora meramente, conectados en el proceso de aprendizaje.
Ahora bien, en relación con la función orientadora y ya básicamente como lo señala la presentación, en la parte del proceso dentro del enfoque sistémico, ya íbamos a ejecutar las actividades per se, realizar actividades formativas, brindar consejos técnicos, brindar recomendaciones públicas, notificar los trabajos en línea y las condiciones para presentarlo, verificar, por supuesto, que los participantes utilicen la plataforma. Dentro de esa ejecución de mis clases, primeramente programé correos semanales para que los estudiantes antes de cada clase, día anterior, tuvieran el recordatorio, el tema a tratar. Ya dentro de la ejecución de la clase virtual, tanto la explicación del orden del día como de la introducción de la clase, por supuesto, obedecía directamente al docente. Pero ya previo a la clase, como les mencioné, los estudiantes tenían una responsabilidad y siendo que la naturaleza es de derecho tributario la clase, entonces los estudiantes ya tenían asignado a que durante la clase, previas instrucciones del docente, tenían que hacer lectura de la normativa, en nuestro caso, el estatuto tributario. Entonces, al mismo tiempo, habían estudiantes que tenían la tarea de hacer el análisis interpretativo de la norma. Al mismo tiempo desarrollábamos casos prácticos y casos prácticos en el momento donde todos compartíamos pantalla y le hacía seguimiento a que todos hiciéramos bajo el programa que utilizáramos los ejercicios de cómo determinar cualquier tipo de declaración tributaria. Al mismo tiempo aplicaba la mayéutica, consultas a estudiantes. ¿Por qué? Porque la experiencia nos demostraba de que habían estudiantes, como decimos nosotros acá en Colombia, muy pilosos, con muy buenas ventajas y habilidades, pero habían estudiantes, los discretos, los que no iban al mismo ritmo del profesor, y me tocaba mirar hacia atrás y traerlo de la mano, por supuesto, para conectarlo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque debía preocuparme por ello. En definitiva, dentro de este proceso tenía que hacer reflexiones finales de lo que hicimos y cómo lo hicimos, asignación de tareas a los estudiantes y por supuesto todo el proceso, todo nuestro encuentro quedaba grabado para que los estudiantes, aquellos que no se pudieron conectar, pudiera tener la información disponible. Ahora bien, como parte del proceso del sistema, en definitiva tenía que fortalecer la interacción fuera de los espacios de la clase, porque reconocía que las clases virtuales, bajo el alcance del objetivo del curso, se quedaba limitado. Entonces, en ese sentido, desarrollé otras alternativas de comunicación, como el uso bajo unas normativas y condiciones establecidas de redes sociales, tutorías en grupos o individuales. Esto fue fundamental porque estamos hablando de materias que son netamente prácticas y al mismo tiempo la revisión y retroalimentación. Esto último, señores, para mí fue fundamental como docente en materia tributaria, puesto que me daba cuenta quién estudiaba, quién le hacía seguimiento, quién se apoyaba en otras herramientas distintas a las que yo le facilitaba como docente. Y al mismo tiempo me permitía a mí mantener consecuentemente dentro del proceso una idea de quienes vienen desarrollando, adquiriendo y desarrollando, por supuesto, sus habilidades. Ahora bien, dentro de la función académica, en definitiva, debía hacer retroalimentación con los estudiantes, supervisar el progreso de ellos, responder oportunamente las consultas, y no solamente las consultas dentro de la clase, las consultas fuera de la clase, emplear efectivamente técnicas para que los estudiantes adquieran, por supuesto, sus competencias, hacer seguimiento a quién hace las tareas, quiénes consultan, pero al mismo tiempo mantener comunicación con quienes no están participando, el por qué no están participando, desarrollar varios casos prácticos con todos los supuestos que establece la normativa y desarrollar una clase previa a la evaluación solo para aclarar las dudas. En definitiva, y con esto concluyo, esto fue una experiencia. Esto fue definitivamente un ensayo y que el día de hoy estamos compartiendo como una práctica, que en lo personal considero que ha sido una muy buena práctica.
Como docente al inicio de los encuentros virtuales me encontré muchos estudiantes con predisposición a la metodología. Estudiantes que me decían, profesor, no creo poder aprender. Profesor, pero es que esto es una materia netamente que necesitamos ir al salón, al pizarrón, al ver cómo usted lo explica. Pero en definitiva, con esta metodología, finalmente muchos estudiantes se motivaron y cambiaron su percepción. Considero que con el desarrollo de esta metodología, el resultado demostró un menor impacto en la deserción estudiantil con respecto a la media que maneja la facultad y por ende la universidad. Más del 90% de los participantes demostraron haber adquirido el 100% de las competencias del curso. Y cuando yo digo que se demostró, no fue meramente por la evaluación, que es requisito del curso, sino por la forma en las otras actividades que realizamos dentro y fuera del espacio del aula virtual. En definitiva, es una metodología que sí requiere mucha dedicación del docente, por supuesto, más esfuerzo en horas, en dedicación, en estudio, requiere de novedosas estrategias y por supuesto requiere de un control y seguimiento, por supuesto, continuo, pero que en definitiva los resultados demostraron ser altamente exitosos como modelo. Bueno, esta es nuestra experiencia. Por su atención, muchas gracias, y cualquier inquietud, duda que tengan sobre el modelo, bien sabré compartir con ustedes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Jorge Armando. Le pedimos por favor ahora al maestro en ciencias José Antonio Álvarez Salas y a la maestra en administración Sofía Flores Hernández, si pueden ir cargando su presentación para, en cuanto estén listos, podamos iniciar. Y nuevamente, como dijo el doctor Jorge, hay cualquier duda, ahí por favor en el chat. Adelante, por favor. Buenas tardes. Junto con mi colega José Antonio Álvarez Salas, que por motivo de otra actividad que se le empalmó, no pudo estar, pero agradecemos la invitación a este evento. Desde el principio, vámonos a cuarentena. En ese momento, todos los alumnos pues se preguntaban que cómo iban a continuar. Nosotros los profesores, pues no era para menos. Nos preguntábamos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué técnicas, qué métodos, enfoques, qué herramientas a utilizar? Sí, teníamos la plataforma, sabíamos de videoconferencias, pero ¿qué elegir? Ahí no hubo de otra más que inmediatamente ponernos a trabajar e investigar e identificar qué nos podría funcionar en cada clase o en cada tema. En ese momento, nuestra experiencia fue considerar 4 puntos que no debemos olvidar. El primero es qué queremos desarrollar en el alumno. No importa si la materia es presencial o la materia es en tiempos de esta contingencia, esto no debemos de quitar. Tuvimos en mente que no lo debemos de quitar como primer lugar. Segundo elemento que consideramos importante, urgentemente tenemos que enriquecer las actividades, tenemos que agrandarlas, no casarnos con la misma, sobre todo en este tiempo que teníamos. El tercer punto que consideramos importante y no perder de vista también es que a pesar de que escuchábamos muchas herramientas, de que otros maestros hacían uso de otro tipo de tecnología, no olvidar que la tecnología es una herramienta, no era el objetivo. Y por último, pues considerar las características de aquellos estudiantes a los cuales pues, estábamos dando clase. Este último punto lo consideramos pues siempre importante porque en base a eso pues se diseñan las actividades nuevas para enriquecer el curso en estos tiempos. ¿Por qué aula invertida? Sabemos que, bueno, como comenté, una parte importante de las características de nuestros estudiantes es irse al grano. No sé si les has tocado ver o escuchar o a nuestros hijos que cuando encienden la televisión para ver una película, lo primero que oprimen es el botón de quitar la intro. A ellos les interesa irse, como se dice, al grano, o sea, lo importante, ¿sí? 90% de ellos prefiere trabajar en un entorno de trabajo dinámico, rápido, son muy visuales. ¿Cómo nos cuesta trabajo? Analizábamos cómo nos cuesta trabajo que un alumno lea. Ese es un gran problema en nuestros jóvenes. Prefieren imágenes.
Y así podemos mencionar diferentes características, como la otra que está por ahí en la imagen. El Internet es el principal medio de comunicación. El día de ayer la maestra Claudia Pesina nos habló también con respecto al aula invertida. Nosotros también decidimos enriquecer la sesión de ese grupo con esta misma actividad, pero además de lo que mencionó la maestra Pesina, quisimos agregar un punto muy importante. Aquí tenemos una secuencia del aprendizaje invertido, lo importante del antes, durante y después, como lo comentaba el doctor Armando. O sea, es importante tener ese entronque con los tres momentos del proceso de aprendizaje. Se nos va uno o se nos pierde uno y pensamos que no se complementa. Aquí hay que ver que el aula invertida no es lo mismo que el aprendizaje invertido. Puede haber aula invertida, pero no aprendizaje invertido. ¿Cuándo hay aula invertida? Cuando en el antes se da la instrucción directa que se realiza fuera del aula, que normalmente, como comentamos ayer, la herramienta más utilizada es un video que nosotros mismos podemos hacer, o bien podemos hacer uso de los videos ya publicados en YouTube o cualquier otra página de Internet. ¿Ah? ¿Qué es lo que aquí queremos agregar nosotros en nuestra experiencia, la práctica de nuestra experiencia? Es el durante. Aquí el durante es muy importante. Si ese durante no existe, podrá existir aula invertida, pero no aprendizaje invertido. En ese durante el profesor tiene que aprovechar, hacer actividades retadoras, actividades significativas, ver dudas concretas, ver en qué dudas puede tener ese alumno en el material revisado. Y el después, que es cuando se evalúa el entendimiento y extienden los estudiantes su aprendizaje. Esas son las tres fases importantes para que exista el aula invertida y además aprendizaje invertido. ¿Cómo funciona? Aquí que quede claro, no se trata solo de usar los videos de la clase, sino que ese tiempo, que es el durante, como que mencionamos, aprovechar ese tiempo con los estudiantes, con actividades que nos libera, o sea, ese espacio libera el tiempo para realizar actividades de aprendizaje más significativos. ¿Como cuáles? Pues ya mencionamos discusiones, ejercicios, proyectos, ¿sí? El medio que comentamos, el video es uno de los medios más comunes, podemos manejar otros, pero como mencionaba, las características de los actuales estudiantes son de más visuales. No quiero decir que sean los únicos, pero sí en general la característica actual de nuestros estudiantes que, repito, cuesta trabajo la lectura, ese hábito. Comparando el modelo tradicional contra lo que es el aprendizaje invertido, el aula invertida, en el modelo tradicional se centra, el papel está centrado en el profesor. El profesor, como sabemos, imparte su cátedra y realmente dedicamos poco tiempo a guiar de forma individual al estudiante. En el otro modelo, de aprendizaje invertido, se involucra más a los estudiantes, ¿sí? O sea, la idea es que ellos también participen. No quiere decir que le dejemos el papel completo al estudiante, ¿sí? En este caso, el profesor sigue siendo la piedra angular. El profesor debe dedicar ese tiempo, la instrucción directa fuera de la clase, y en ese espacio debe dedicar tiempo, como dijimos, en realizar actividades muy retadoras, ¿sí? El maximizar el tiempo, en este caso en la sesión virtual con ellos. Vamos a platicar nuestra experiencia. Nuestra experiencia en este caso, mi colega, el ingeniero José Antonio Álvarez Salas, se hizo en una actividad en la semana del 23 de marzo. Es el curso de circuitos de corriente alterna, estudiantes de quinto y sexto semestre del programa de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería Eléctrica, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por supuesto, a los alumnos en una clase virtual se les informó de la actividad. ¿Por qué hicimos esto? Consideramos importante mencionarles de la implementación para que ellos sepan que su opinión es importante, que ellos estén más abiertos al cambio, que haya mayor disposición en su participación. No se ve a lo mejor un poquito ahí la plataforma. En el curso este curso de ingeniería está en la plataforma Didactic, es la plataforma que se maneja en la Facultad de Ingeniería, es un espacio educativo en línea basado en Moodle, el cual es una plataforma abierta para fines educativos. Ahí los profesores rediseñan sus cursos, sus actividades, sus evaluaciones, foros de discusión,
Y vamos a centrar lo que hicimos en la secuencia de los pasos para tener un aula invertida y además un aprendizaje invertido. Pues elaboró un video que, como decíamos, en este caso nosotros se realizó con el programa Screencast o MATIC, pero aquí mismo en Zoom nosotros lo podemos hacer también, muy sencillo. Por ahí ayer preguntaban, no realmente se requiere algún estudio especial, algún equipo especial con nuestra computadora, una presentación, el Zoom, lo podemos realizar. Este video duró aproximadamente unos 10 minutos. Se les pidió a los alumnos que lo revisaran, se les sugería tomar apuntes, inclusive hacer un mapa conceptual. Eso se hizo antes. También en el antes se hizo una encuesta de retroalimentación, así se le llama en el Didactic, pero realmente viene siendo un quiz sobre el tema. Lo podemos decir que fue entre comillas, una motivación para que el alumno revisara el material, porque es un problema que yo creo que nos enfrentamos todos los profesores, que el alumno realice la actividad que se le señaló fuera del salón de clases. Entonces fue realizarle un quiz, todas esas actividades contaban en su calificación, entonces pues realmente los alumnos lo contestaron. Durante la clase dedicamos pues principalmente a dudas concretas. Se supone que el alumno revisó el material, nosotros revisamos lo que es el quiz, se realizaron ejercicios en la clase, dudas concretas, se utilizó la pizarra, pizarrón virtual de Zoom en este caso, pero también tenemos la opción de Microsoft Teams. Uno muy bueno es el Point of Fix, en Classroom también pueden usar, pero si ustedes usan simplemente el Zoom que tienen ahorita, podemos compartir, hay una parte que es la pizarra, y ustedes pueden, teniendo una pantalla táctil y un lápiz electrónico, pueden hacer, aquí en la parte derecha no se ve muy bien, disculpe, pero se alcanzan a ver, son fórmulas, son diagramas. Después de la clase, pues se realizó tratamos de hacer todo el proceso con el fin de evaluar esta implementación de este enfoque, de este modelo. Después de la clase se realizó una evaluación del tema en la plataforma Didactic, fue una actividad asíncrona. Y realmente, bueno, el resultado fue bueno en los estudiantes. ¿Qué podemos incluir aquí como, qué concluimos, a qué llegamos, cuáles son los puntos de mejora? Concluimos, bueno, al estudiante le cuesta mucho trabajo abonar a su aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Le cuesta mucho trabajo estudiar por su cuenta. Sin embargo, creemos que con nuestra guía, con la constante comunicación, haciéndole ver, él mismo viendo los resultados que obtiene en su aprendizaje, puede cambiar su actitud. Y a veces nos podremos desanimar como profesores y queremos jalarlos, pero eso es lo importante, que no quitemos el dedo del renglón y motivarlos con estas 3 fases del modelo. ¿Sí? También, sí que realizamos una pequeña encuesta preguntándolos del modelo. Una de las preguntas fue si sienten que ese proceso de aprendizaje, ese nuevo modelo, les ayudó para entender más el tema. Y pues la mayoría, no sé, es casi el 100% contestó que sí. ¿Sí? Por supuesto, como toda implantación y por lo rápido de ese momento, todos tuvimos de apresurarnos, de investigar, de trabajar. Tenemos algunos puntos a considerar. Uno de ellos, pues seguir combinando este modelo, este enfoque, con otras estrategias que dominamos. Aprendizaje basado en problemas, en proyectos. Y también para constante motivación, como les decía, es importante que el alumno se motive, que realmente, porque luego todos podemos ser riesgo de que el alumno no vea el video, no vea el material. Proponemos seguir trabajando, enriqueciendo el curso con algunos elementos de gamificación. Los elementos del juego como recompensas, estatus visible, restricciones de tiempo, cooperación y competencia. Trataremos también de trabajar más en programas que hagan más dinámicas los videos. Eso fue un video, ahora sí que por la premura, elaborado aquí en Zoom, muy sencillo. Y además, pues usar otras herramientas como Kahoot. En este caso, Kahoot, nosotros hicimos quizzes sobre la revisión del video, lo hicimos en la plataforma de manera sincrónica, pero el Kahoot nos va a poder permitir hacer ese quiz de manera rápida y tener una retroalimentación, darle al alumno una retroalimentación en tiempo real.
En la siguiente diapositiva menciono algunas referencias por si alguno de ustedes quiere ahondar más al respecto. Y por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias, maestra Sofía Flores Hernández. Le pedimos por favor a la maestra Mónica Dorales Ortega Urbano, el maestro José Fernando Ibarra Caicedo, si pueden ir cargando su presentación. Y nuevamente cualquier comentario o duda sobre la presentación que acaba de terminar, si pueden ponerla en el chat para que la maestra pueda darle lectura e irles respondiendo. En cuanto estén listos, ustedes nos indican para iniciar. ¿Nos confirman si se está mirando la pantalla, por favor? Sí, sí. Ok. Bueno, un cordial saludo desde la ciudad de San Juan de Pasto, de Colombia. Para nosotros es muy gratificante ser partícipes de esta ponencia en donde observamos las prácticas de educación, ¿no? Gracias a la Universidad de San Luis Potosí en su maestría de Planeación Estratégica e Innovación por esta invitación. Queremos darles a conocer las prácticas que utilizamos en nuestros programas de regencia de farmacia y en el programa de licenciatura en educación infantil de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Educación de la Universidad Mariana. Tenemos en cuenta pues esta contingencia que de un momento a otro nos llevó a reinventarnos tanto a estudiantes como a docentes y capacitarnos en el marco de las metodologías virtuales, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la tecnología no es el fin, sino el medio entre la sociedad del conocimiento y el desarrollo humano. Hicimos un análisis de nuestra población objeto de estudio y en el que desarrollamos las prácticas. Identificamos tres tipos de población. Tenemos estudiantes sincrónicos, que son aquellos estudiantes con conexión permanente, disponibilidad de equipos. Tenemos también unos estudiantes asincrónicos, que son estudiantes con conexión temporal y con equipos a veces compartidos con los hijos, la familia. Y también tenemos un porcentaje de población que no tiene acceso a Internet, que no dispone de equipos, herramientas importantes para desarrollar la educación virtual. En el marco de la normatividad de Colombia, teniendo en cuenta el Ministerio de Educación Nacional, quien define la educación virtual como la metodología de formación que se fundamenta en el uso de las TICs y las herramientas del mundo digital para realizar las mediaciones pedagógicas entre el tutor, los objetivos de aprendizaje y el estudiante, ¿cierto, Magíster Fernando? Sí, buenos días a todos, muchas gracias. Cuando inició todo este tema de la pandemia, pues básicamente nos tocó acostarnos presenciales y levantarnos virtuales. Eso fue como el lineamiento, creo que a nivel mundial. Se nos dijo, hagan uso de la educación virtual, pero muy seguramente pues no se tenía claridad de qué es educación virtual. Y como lo dice la Magíster Mónica, pues es una metodología que se puede aplicar a cualquiera de las modalidades, sea presencial o en este caso hemos colocado el e-learning porque ha sido el referente, ya que hemos tenido que buscar una forma de equiparar la balanza para crear un modelo que permita hacer nuestra práctica educativa pues en esta época de COVID. Ahí lo importante es reconocer, porque de pronto al inicio el error que se cometió fue tratar de darle como continuidad a la presencialidad. Y entonces las características, claro, que no responden porque hay diferentes tipos de opciones. La principal característica de la educación presencial, sin decir que sea mejor, peor o simplemente son procesos diferentes, en lo presencial lo importante o lo que se nos ha dicho es que es el cara a cara. O sea, el poder ver al profesor o el poder estar con el estudiante, pero muchas veces hemos descuidado o no hemos tenido en cuenta también las dificultades que da la educación presencial. Teníamos estudiantes que de pronto en lo presencial estaban acostumbrados a ir a un espacio y ver qué pasa y en función de eso ir adelantando su proceso sin necesidad de que realmente se dé el aprendizaje. Y entonces se descuidó eso y cuando se lo traslada al modelo que hace uso de la virtualidad,
pues se empiezan a dar las dificultades porque el modelo virtual, así no sea usted virtual totalmente, involucra o implica que el estudiante tiene que hacer cosas, tiene un papel diferente, la dinámica se centra justamente en él y es ahí donde el ritmo de trabajo debe cambiarse. Y la principal característica del e-learning es la flexibilidad. Entonces necesitábamos crear un espacio más acorde al estudiante, al contexto tecnológico e inclusive a las necesidades del estudiante moderno, que es de corte mucho más, yo ya lo escuché en las anteriores ponencias, más visual, más inmediato, más del uso de la tecnología, pero entonces había que propiciar como esas condiciones, porque de lo contrario, esos desarrollos podían no darse acaso. ¿Qué pasaba cuando yo solo hago clases a través de videoconferencia? Pues muy seguramente el estudiante que no tenía conexión a internet o tenía dificultad, pues le pasaba el escenario que en la presencialidad también se da, que es cuando uno no puede entrar a clase. Y entonces estábamos cometiendo de pronto ese error cuando nos fuimos todos abocados como a seguir la continuidad de la presencialidad sin entender de qué se trataba de pronto esta parte. Por eso es importante como reconocer cuáles son las oportunidades y limitaciones de cada modalidad, porque como lo digo, no se trata de que sea mejor o peor, simplemente es una adaptación. Y por ejemplo, se dice mucho, ¿no? El escenario virtual es frío, pero resulta que hay cosas que también en la presencialidad se daban. Yo decía en clase, ¿alguien entendió? ¿Alguien quiere aportar? Nadie decía nada. Acá también se da, simplemente se cancela el micrófono y pasa. Entonces es un escenario en el cual simplemente se trata es como de adaptar las características de cada cual. Es muy posible que de aquí en adelante pues se tenga que hablar de e-learning, aunque lo que estamos presentando nosotros en esta propuesta es una adaptación de estas características de modelos que se conocen, porque tampoco podemos llegar a inventarnos un nuevo modelo, pero sí teniendo en cuenta el contexto del COVID, que de pronto esa es la gran característica. Entonces desarrollamos un modelo de ambiente virtual de aprendizaje como escenario óptimo para desarrollar aprendizajes. En muchos de los eventos que hemos tenido la oportunidad de participar, se habla mucho de evaluación en tiempos de COVID, y lo que se debería hablar es de cómo enseñamos y cómo aprendemos. La evaluación debería ser un proceso que va alineado. Si yo estoy 100%, bueno, seguridad yo creo que no, pero sí como muy probable de que he enseñado de la mejor manera posible y el estudiante está aprendiendo, pues la evaluación debería ser simplemente un paso, no darnos ese trabajo como de reinventar eso. Entonces, nuestro modelo se basa en 4 puntos claves de la adaptación del ambiente virtual clásico del e-learning. Los encuentros sincrónicos se realizan, pero son encuentros sincrónicos muy puntuales, o sea, no puedo tener al estudiante 2, 3 horas en una videoconferencia, o sea, eso no se da, el estudiante no va a poder manejar esa parte, o sea, va a ser cansón y repetitivo, teniendo en cuenta las condiciones de conectividad también, o sea, yo no puedo esperar que mi estudiante aprenda en un encuentro sincrónico cuando no tiene las condiciones dadas para que se dé el proceso de manera óptima. Entonces, en ese encuentro sincrónico se trata de fundamentar, primero, que no sea parte del proceso de aprendizaje necesariamente, sin obligarlo a que esté ahí, que llamo lista, que prendo cámara, no. Simplemente se trata de hacer una motivación, una contextualización y se retroalimentan dudas e inquietudes de sesiones anteriores. E inclusive planteábamos un encuentro por semana porque también la planeación curricular se debe adaptar a la parte modular, o sea, no se debe dar como si fuera el escenario presencial. Se potencializa el trabajo asincrónico, que de pronto también la parte que se desconocía o que el profesor acostumbrado al tema presencial no lo tenía muy claro, o sea, solo es sincrónico. Se han ido se han volcado como a la parte sincrónica, pero lo asincrónico también es importante y yo diría que es el factor de éxito del modelo e-learning tradicional que pues, se ha trabajado desde antes del coronavirus, donde el estudiante a través de su ritmo, su trabajo, donde quiera, cuando quiera, como quiera, en las condiciones óptimas, si está compartiendo equipo, entonces espera el turno, bueno, o sea, se pueden dar muchas cosas, o si no tenía internet, puedo comprar un plan de datos que me permita un tiempito, por lo menos, o sea, ya se dan condiciones que se puedan dar, pero requiere entonces que el estudiante tenga un poquito más de autonomía, que entienda de qué se trata el modelo virtual, por eso es importante en la sincronía motivar y contextualizar para que él desarrolle estas habilidades y que se pueda dar, como le digo, lo principal aquí es el aprendizaje, dar las condiciones para que pueda aprender. Y en esa función tenemos un tercer paso que es el acompañamiento. Es un acompañamiento que ya debe caracterizarse por otro rol del profesor, un profesor que contagia ese amor, ese deseo de aprender. Entonces planteamos la estrategia del coaching personal, le hemos llamado. Es como en el gimnasio, ¿no? Tú vas al gimnasio, pues y
trabajas con las máquinas, pero si quieres resultados como más efectivos, contratas a alguien específico que te diga. Entonces, viene siendo como una adaptación de ese modelo en el cual yo estoy muy pendiente de mi estudiante a través de los diversos medios. Hoy en día tenemos las redes sociales pues como el principal medio, y entonces el estudiante cuando encuentra el tiempo o cuando está en función de poder aprender, pues me va a escribir o me va a contactar por cualquiera de los medios que se han establecido. Yo creo que ahorita WhatsApp, Facebook han sido herramientas que han salido muy adelante. Antes inclusive alcanzamos a tener discusiones pedagógicas en las que se decía que no eran herramientas de aprendizaje, pero hayan sido las herramientas más utilizadas. Y cuando él tiene la duda, pues me la plantea y yo la resuelvo en ese momento, casi que de inmediato. Y eso hace que se produzca o que tenga mayor probabilidad el tema del aprendizaje. Lo que sí requiere es una mentalidad del docente diferente, porque el tema de la disponibilidad va a ser ahí bastante clave. Entonces también requiere esa parte. Y también se deben generar pues los recursos educativos para que se puedan dar a cabo los procesos, garantizando las condiciones que el e-learning nos ha podido demostrar de calidad para el aprendizaje, y pues requiere que el profesor no solo tenga esta mentalidad, sino que también tenga competencias digitales para poder ir creando, sin necesidad de que sea, o que hablemos de que sea algo muy difícil, ¿no? Entonces se deben tener en cuenta dos cosas muy puntuales, que son pues una plataforma para poder hacer la creación del aula virtual, y en este caso también pues las herramientas que están a mi disponibilidad. Entonces hay muchas herramientas hoy en día. Si ya les comparten la presentación, pues yo aquí tengo, hemos puesto una recopilación de herramientas para hacer una serie de procesos, bien sean para enseñar o bien sean para aprender, porque estas herramientas tienen la dualidad. Entonces se las puede trabajar, pero todo esto se requiere que esté reposado en un ambiente virtual. Entonces les presentamos el ambiente o el esquema de ambiente virtual que hemos creado. Nuestra plataforma de educación virtual de la Universidad Mariana también se fundamenta en Moodle, pero hemos trabajado en un diseño que le permita al estudiante ser mucho más activo y que tenga mucho más, un valor un poquito más visual, que es su característica, y que se puedan dar condiciones que le favorezcan en cuanto a temas de aprendizaje, como por ejemplo la asignación, que él sepa dónde queda cada cosa sin importar que vaya cambiando de materia o de docente, y que vaya también teniendo como empatía para que se pueda producir. No hay nada, me parece, pues hemos hecho muchos estudios, no hay nada más feo que llegar a una plataforma donde yo veo una serie de recursos, o sea, presentaciones, PowerPoint, que documentos de Word, que videos, y no sé qué tiene que ver, o sea, no hay una instrucción o algo que me oriente. Entonces, nuestro modelo se fundamenta en que siempre se contempla esta interfaz, donde siempre hay una introducción, unos preliminares, y luego vienen las unidades temáticas. Ya eso es como el quehacer de cada docente. Pero en la introducción, entonces, es ese espacio para justamente decirle al estudiante qué va a aprender, cómo lo va a aprender, qué se espera de él. Usted puede utilizar diferentes recursos. Nosotros hemos trabajado la parte audiovisual, inclusive ya hemos empezado a trabajar la parte de educación inclusiva. Para esto hay herramientas. Estamos trabajando en video ahora, WeVideo, me ha gustado muchísimo, bastante fácil, intuitivo de manejar, y pues ya desde las competencias técnicas va a depender de cómo usted le puede dar el tema del manejo. Ese ya sería como otra charla. Yo trabajo en maestrías justamente enseñando a los docentes cómo se trabajan las herramientas, haciendo esas capacitaciones, pero es como este espacio pensado para eso. Luego tenemos los preliminares, o sea, es como el antes de desarrollar el curso. Es necesario que el estudiante pues sepa cuáles son las reglas, quién es que le va a acompañar, qué es lo que va a aprender. Entonces aquí siempre colocamos, y yo por ejemplo he propuesto, y la profesora Mónica pues también ha sido como partícipe de este ejercicio, de darle siempre como la indicación muy puntual. Trabajamos con etiquetas. Entonces son imágenes que al estudiante le gusta leer y que sabemos que sí los va a leer, porque no es que hoy en día no se lea, sino que se lee de forma diferente. Inclusive las estadísticas dicen que el estudiante de hoy lee más que nosotros por el simple acceso a la información. Entonces se plantea la planeación curricular, se plantea el perfil del tutor. O sea, es importante, ¿no? Decirle, bueno, quién es que lo está acompañando, quién es, qué trayectoria tiene, inclusive los datos de contacto. Y estas son imágenes que se pueden crear, por ejemplo, con aplicaciones como Canva, donde yo puedo trabajar toda la parte visual. Entonces, me permiten darle ese factor pedagógico, como lo decía Mónica al inicio. O sea, no es la herramienta, sino es la intención educativa lo que debe prevalecer aquí. Se hacen, por ejemplo, cuestionarios de dudas, inquietudes, de saberes previos, se pueden plantear a través de quizzes. Bueno, la misma herramienta de Moodle tiene el tema de evaluaciones.
Yo me he ido más por estas herramientas que son de retroalimentación inmediata y que no involucran el uso de pantallas. Por ejemplo, Kahoot me involucra que el estudiante tiene que estar viendo siempre la pantalla, entonces de pronto no es la más adecuada. Entonces me voy por la sincronía, por ejemplo, Google Forms, o como les digo, el Moodle, o Quizzes. Bueno, hay diferentes herramientas y todo eso se lo incorpora aquí y el estudiante puede ir desarrollando. Y luego se le presenta ya el tema, siempre con su orientación de qué es lo que debe hacer, qué es lo que se espera, dónde puede encontrar las cosas. Eso va a ser mucho más fácil el acompañamiento. Si ha tenido ustedes dificultades en que el estudiante está llamando o le está diciendo, vea, profes, que no entendí, vea, profes, que no sé, es porque muy seguramente las instrucciones no están muy claras, ¿no? Entonces hay que tenerle cuidado a esa parte, porque entonces yo le puedo decir, vaya a la pestaña temas y mire la presentación. Además que aquí voy colocando también los repositorios, ¿no? Por ejemplo, el encuentro sincrónico, quien no pudo asistir después entra a plataforma y encuentra justamente ese video en la plataforma o encuentra el recurso con el cual se trabajó, ¿no? Siempre lo hemos puesto ahí. Y, por ejemplo, la grabación de cada uno de los webinars. Y pues tratamos de trabajar estos videos a través de plataformas como por ejemplo YouTube, que tiene la tasa de transferencia variable y hace que se reduzcan las dificultades de conectividad. Se le presenta la información, se hace uso de diferentes herramientas. Hemos descubierto en esta herramienta de Genially, que también es la que tiene que ver con la presentación, pues varias funcionalidades donde se puede mostrar. Generamos guías. Esas guías por ejemplo, esto es Word. Lo que pasa es que trabajamos con imágenes. Y las imágenes hacen que se vea un poquito más agradable para poderle dar la orientación o poder motivar la lectura de esa parte conceptual que es importante y que yo no la voy a hacer en un encuentro sincrónico porque no da el tiempo y también es muy complicado el tema de que el estudiante lo aprenda ahí. Pero sí, en el tema muy puntual, pues se lo puede trabajar a través de la plataforma. Y se trabaja con actividades de aprendizaje, entonces es importante una guía, entonces juega el esquema de Word, donde yo le planteo qué es lo que espero, cuál es el propósito, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las orientaciones, y de esa manera el estudiante está como más relacionado con la función de aprendizaje en cuanto qué es lo que se espera, qué tiene que hacer y dónde va a encontrar la información que lo apoya y dónde va a encontrar también el acompañamiento. Y para evaluación trabajamos con rúbricas, que es el mecanismo más eficiente para poder trabajar esta parte cualitativa y cuantitativa. Todos los que trabajamos con sistema de evaluación, pues sabemos que al final se reporta una nota, pero en esta parte del COVID al estudiante le interesa más es como la retroalimentación cualitativa de qué hizo bien o qué hizo mal para poder superar esa dificultad y realmente conseguir ese esquema de aprendizaje. Y pues se manejan los tiempos de una forma más prudente porque no puedo esperar pues que lo haga en un encuentro sincrónico en 2 horas. O bueno, he visto casos de que todo el día lo tienen ahí conectado, pero es bastante complicado. Y cada uno de los módulos se va desarrollando así. Entonces, a modo de conclusión también, pues siempre trabajábamos como la parte de la coevaluación y de esta parte de la retroalimentación y le hacemos preguntas muy puntuales al estudiante de cómo ha podido ir avanzando. Por ejemplo, le preguntamos sobre el tema de la conectividad, si eso afecta o no afecta, y ya al final de la aplicación de este modelo, pues hemos empezado a encontrar resultados casi que, miren, del 100%, donde justamente el trabajo sincrónico y asincrónico hace que no se dificulte el tema del aprendizaje y cada quien puede ir a su ritmo y favorece. Preguntamos también sobre las estrategias asincrónicas, ¿les parece siempre que potencian mucho y se han ido como adaptando a este tema del aprendizaje autónomo? Las estrategias del acompañamiento han sido muy bien recibidas, el coaching educativo ha dado mucho éxito, nos ha dado bastante satisfacción, porque el estudiante se siente, a pesar de que está a distancia en esos modelos virtuales, siente que el profesor está ahí disponible para él en cualquier momento. Los criterios de valoración en este sentido han sido más aceptados porque el estudiante pues sabe lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, qué ayudas tiene y en qué tiempos debe entregarlo, porque hay que salir como del esquema pues de la presencialidad en que todo es rígido. Entonces, eso favorece el aprendizaje. Como digo, la intención es que el estudiante aprenda. Siempre estamos tratando de hacerles énfasis en cuanto al reto académico que implica la educación virtual al estudiante desde la parte de la autoformación. Entonces hemos ido logrando inculcar esa mentalidad en el estudiante y al final él sabe que tiene que tener una disciplina para poder desarrollar este proceso. Y pues los comentarios que hemos recibido siempre
han sido favorables en cuanto a que se ha tenido en cuenta pues el contexto del COVID, que la flexibilidad ha posibilitado los aprendizajes y que de esa manera se ha podido llevar a cabo el proceso de forma más adecuada, sin decir pues que ahora vamos a hacer virtual, bueno, e-learning, sin dejar la presencialidad tampoco de lado, porque hay años de experiencia ahí que no se pueden abandonar, pero entonces es importante como reconocer que esos dos modelos nos pueden, o tomar las cosas favorables de los dos modelos para poder llegar a una propuesta que en este momento solvente todo lo que se ha pasado y que no deje atrás la educación y que los procesos formativos se puedan dar de manera continua y sin ningún problema, sin dejar de lado la parte de la calidad educativa. Esa es nuestra propuesta, pues a grosso modo el tiempo no nos da como para explicar puntualmente cada herramienta, pero esperamos haber sido claros y que sea pues que sea de mucha utilidad para ustedes esta parte de este modelo. Muy bien, muchísimas gracias, maestro José Fernando y maestra Mónica. Les vamos a pedir que nos hacen favor por ahí también de responder algunas preguntas o comentarios que tengan en el chat. Y le pedimos a todo el auditorio si nos permite unos 10 minutos más para presentar con la ponencia de la doctora María Eugenia de la Rosa Leal. Si puede por ahí preparar su presentación, por favor. También la doctora Mónica Ballesteros y el doctor Ismael, que presentan en la misma ponencia. En cuanto estén listos, adelante, por favor. Listo, ¿están viendo la presentación? Sí. ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, muchas gracias, un gusto participar con ustedes. Voy a tener la oportunidad de presentarles rápidamente lo que ha sido la experiencia de la enseñanza de las normas de información financiera en la Universidad de Sonora y especialmente a la licenciatura en Contaduría Pública. Bueno, primero tendría que ubicarles que la materia de la que les voy a platicar está en el 5º semestre de la carrera de Contaduría, pero puede ser tomada a partir del 5º hasta el último semestre. En particular, el grupo que les voy a platicar tomó la materia en su último semestre. Están en el 8º semestre, están por salir, y esta materia corresponde al eje integrador. Bueno, para esto, ¿en qué consiste la información del aprendizaje que tratamos de impartir en esta materia? Se trata de que los alumnos ya en ejercicio profesional pues, sepan ejercer, sepan aplicar las normas de información financiera al elaborar los estados financieros. Estas normas son de carácter obligatorio y están en constante actualización. En un periodo muy corto se tienen que aprender de estas 56 normas, manejar por lo menos 40 normas y lograr su interpretación. Entonces estamos ante un desafío del contenido de una materia. Para ello, bueno, ¿cuáles son las características de nuestros estudiantes? Los estudiantes que toman esta materia están entre los 21 y 24 años y, bueno, la mayoría de ellos trabaja. Son chicos jóvenes que están inmersos en la tecnología, que no pueden vivir sin su celular y que dependen mucho del mismo celular. Entonces, una estrategia desde el inicio de la clase fue que trabajaran el material de la materia en su celular, entonces ya nos fue dando una cierta presencia tecnológica del uso de la materia. Ellos están acostumbrados a trabajar en un ambiente tecnológico, entonces la misma contabilidad nos ha llevado a una contabilidad electrónica y se usan de manera constante una serie de sistemas para generación de facturas, para llevar la contabilidad, para calcular, para sacar gráficos estadísticos. Entonces, es su área común, ¿no? Es su área común el trabajo a través de una computadora como parte de su ejercicio profesional y de su vida común. ¿Pero qué pasa entonces? Bueno, pues para nadie es sorpresa, pero para nosotros sí lo fue, porque por situación política nuestra gobernadora decide dar un paro nacional, en este caso paro estatal, una semana antes del paro nacional.
Curiosamente, los alumnos que nunca se enteraban de las situaciones que pasaban en el contexto y en la región, desaparecen de los pasillos universitarios. Entonces fue impresionante, impactante llegar y encontrar totalmente vacía la universidad. Y de repente nuestra página institucional se llena de información de ponte búho, cómo debes cuidarte, no salgas de casa, etcétera, etcétera. Pero la situación para nuestros alumnos no fue así, porque desaparecieron de la universidad, pero todos seguían trabajando. Y entonces nos tuvimos que enfrentar a cuál era nuestra realidad académica, cómo íbamos a salir adelante, qué iba a decidir la universidad, cómo lo íbamos a enfrentar. Y bueno, nuestra situación real es que nosotros contábamos de manera común con dos plataformas institucionales, una en el sistema Moodle, que es el ABAUS, y otro, el CIBEA, que está generado por el área de informática de nuestra universidad. El acceso más común y el que es más fácil para los alumnos es el del CIBEA. Y por otro lado, la formación académica a la que nos habían sometido desde hace varios años es básicamente cursos de género, nos traen bombardeados con cursos de género, ya es escalofriante la situación, concursos de competencias, concursos de tutorías, concursos de didáctica y eventualmente, para mezclar las tutorías y la didáctica, los saberes digitales. Entonces, nuestra formación académica como plan de formación institucional está basado fundamentalmente en género y en competencias. Bueno, para entonces, lo que yo les presento es la experiencia de trabajar con una de las plataformas que de manera común se trabaja, la plataforma CIBEA, en donde esta plataforma es una plataforma muy sencilla y un poco aburrida y nos permite un trabajo asincrónico que no nada más fue en este momento, sino que ya lo llevamos a la par de las clases presenciales. Y bueno, esta plataforma permite, aquí yo les estoy presentando una imagen de la plataforma, nos está presentando ciertas actividades como son la información de la materia, algunas tareas, materiales de apoyo, subir archivos, poner links, establecer foros y un control estricto de fechas y horas. Esta plataforma, les estoy platicando, nos permitió, una vez que estalló la contingencia, estalló la cuarentena, ¿cómo enfrentar esto? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Lo que hicimos, bueno, lo que hice en particular, a través de la Academia de Contabilidad Superior, empezar a ejercer una serie de tareas muy claras, porque la materia es normativa. ¿Y qué implica esto? Que tienen que tener un proceso de reflexión y entendimiento y entender muy claro porque es constantemente actualizada las normas. Entonces, no es nada más el formar para el momento, sino para que tengan la capacidad de volver a interpretar cuando una nueva norma se emite ya en su ejercicio profesional. Y bueno, a través de esta plataforma se les fueron poniendo una serie de actividades con tiempos y fechas de entrega en equipos o de manera individual y de manera colaborativa en algunos archivos de Google. Y bueno, los resultados de las experiencias fueron, por ejemplo, se pusieron mapas conceptuales, aquí yo les pongo algunos de los que los alumnos subieron, y que tuvimos uno por uno, se entabló una relación individual, se iba haciendo el comentario de qué estaba bien, qué estaba mal, qué tenía que corregir y qué tenía que rehacer, o si ya estaba de acuerdo con el conocimiento que debían conocer, que debían trabajar. La importancia del mapa conceptual era buscar que los alumnos lograran su reflexión y entender la interpretación práctica de la aplicación y conocer los tecnicismos, que es una situación que pasa mucho en contaduría. Tú necesitas conocer con mucha claridad el tecnicismo para saber de qué te están hablando. Otro resultado del manejo de la plataforma fue lograr que subieran presentaciones con voz, a pesar de que teníamos una capacidad de los archivos de cierto tamaño, logramos subir los archivos con voz y comprobábamos cómo el alumno explicaba lo que estábamos presentando en el trabajo, y esta presentación fue por ambos lados, ¿no? Del maestro al alumno, del alumno al maestro, de los equipos a los alumnos, de los alumnos a los alumnos, y de todas estas presentaciones se iban haciendo una serie de comentarios en los foros. Otro resultado fueron los ensayos académicos, que fue de los más espectaculares. En estos ensayos académicos, cada vez que se concluía un tema, se les pedía un ensayo académico muy específico,
y se les obligaba a hacer una búsqueda de información a través de varias fuentes, hacer un análisis y conclusiones. Más de uno se tiró de cabeza con este tipo de ensayos porque les costaba trabajo bajar la normatividad a términos coloquiales y hacer una redacción en donde explicaban lo que ellos entendían. Entonces aquí, por ejemplo, tuvimos aquí la situación de enseñarles a los chicos a empezar a hacer una búsqueda de información formal, a poder discriminar, porque sí están acostumbrados a la tecnología, pero discriminan de manera muy rápida y suponen que todo lo que viene en redes sociales es formal y no aprenden a consultar las fuentes de biblioteca digital. Entonces ahí hubo un proceso continuo de así debes de hacerlo, consulta biblioteca digital, conéctate aquí, conéctate allá, cómo interpretas, relaciona las palabras, etcétera. Todo lo que es el ayudarlos a entender su propia reflexión y la interpretación de lo que estaban leyendo. Otro resultado fue los cuestionarios que se les presentaron, eran cuestionarios muy específicos y tenían cierto tiempo y tenían que consultar, además de la norma, su propia experiencia o a su compañero o a profesionales que estaban en el área. Estos cuestionarios fueron también muy discutidos y podíamos checar inclusive cómo entre ellos se copiaban. Se les aplicó un Authenticate para poder comprobar cómo se copiaban. Y bueno, los que fueron copiados se les llamó la atención y se volvió a retomar este tipo de cuestionario. Bueno, entre los trabajos colaborativos, que también fue todo un reto, porque todos los trabajos finalmente los estaban enfrentando a demostrar sus habilidades para comunicarse, a demostrar qué tanto sabían de contabilidad, porque esta materia es una materia final de contabilidad, es donde les damos el barniz final de que eres contador y si sabes contabilizar. Y bueno, estos trabajos colaborativos se les ponía una página en el Google, en el Gmail, de trabajo compartido para ciertas personas, y tenían cierto tiempo para contestar lo que se les estaba preguntando. En este caso yo les estoy presentando un ejercicio práctico de reconocimiento donde tenían que expresar con claridad de qué estaban hablando. Y bueno, ¿qué limitaciones encontramos en esta práctica? Estoy hablando de la Academia de Contabilidad Superior, aquí les presento a algunos de los compañeros. Bueno, hubo una serie de contradicciones con el manejo de la cuarentena. Algunos sí estaban guardados, otros, como les decía, los chicos, por ser más jóvenes, no les permitieron la cuarentena a los que estaban trabajando, fueron muy pocos, a todos los tenían trabajando, más que era cierre de declaraciones anuales, fue muy difícil. Pero bueno, los maestros estábamos en la pregunta abierta. ¿Por qué? Porque no todos se comunicaron, o sea, al momento que estalla la pandemia, que estalla el paro, los alumnos desaparecen, pero desaparecen de a de veras, o sea, no tienen un contacto institucional, no responden a los correos, hasta que casualmente alguien entra a un correo y se pasa la voz, y tardaron a veces hasta 2 o 3 semanas en reincorporarse. Y el calendario escolar no se movió, o sea, teníamos las fechas claras de cuándo terminaba el semestre. Pero bueno, también otra situación, no todos manejan la consulta digital, incluyendo a los profesores. Y bueno, la capacitación docente se descubrió, ya lo sabíamos, pero en ese momento se descubrió que la capacitación docente digital era limitada. Y tuvimos como maestro RAR tolerancia en fechas, a pesar de los calendarios estrictos que la Universidad de Sonora nos había impuesto, y eso nos provocó unos nudos de botella, unos cuellos de botella muy fuertes, porque en lo que explicábamos a los muchachos, en lo que volvían a rehacer, las fechas estaban encima y sobre nosotros, las autoridades reclamando vía digital, que subiéramos calificaciones. Y bueno, otra cosa que sucedió es que no había un servicio ni una instalación abierta en la Universidad de Sonora. Como yo ayer me sorprendía de la Escuela de Medicina, que tenían un área para trabajar los profesores. Nosotros no, aquí nos dejaban nuestra suerte y la universidad estaba totalmente cerrada, y si tú solicitabas algo te decían que por el momento no se podía atender. Entonces fueron limitaciones importantes, y para entonces no conocíamos que teníamos una plataforma Teams, nadie la conocía, y hasta este momento apenas nos están dando una capacitación intensiva en periodo vacacional para entrar a trabajar con ella. Bueno, entonces como conclusiones yo les diría, bueno, que de esto que yo les presenté, la plataforma Cibea que les comenté es realmente limitada, y siempre debe combinarse con otras herramientas y sistemas. O sea, no podemos y nunca, y no nada más en esta situación, sino ha sido por siempre, pero se demostró ahora con claridad que en situaciones como las que estamos viviendo,
necesariamente debe ser combinada y debemos de tener algunos mecanismos de localización de los alumnos. Hay una situación que hay también aquí en la universidad. Algunos teníamos el directorio o teníamos un grupo, un chat de WhatsApp de los alumnos y otros no. ¿Por qué? Porque los derechos universitarios han sido mal utilizados y se ha acusado de acoso psicológico a los maestros cuando los tienes en un WhatsApp. Entonces hay contradicciones que realmente limitan muchas cosas. Otra situación, otra conclusión es que las mejores prácticas que se obtuvieron en esta experiencia, que fue realmente un descubrimiento muy interesante para nosotros, fueron los ensayos académicos. Hicieron realmente ensayos académicos muy buenos y los trabajos colaborativos demostraron su habilidad profesional. En los trabajos colaborativos se les ponían retos, o sea, muchos a veces trampitas para ver si caían. Y descubríamos realmente qué tanto habían entendido lo que estábamos trabajando. Y bueno, los foros, que el foro más recurrido fue el foro de dudas, era un foro que se consultaba al día, varias veces al día, y se permitía que todos opinaran, ¿no? O sea, como son los foros. Y el foro se manejaba en la plataforma Cibera, que yo creo que es de los aciertos más grandes de la plataforma. Fue necesario sobre la marcha enseñar a los estudiantes a hacer la consulta, a analizar, a redactar. Y ¿qué pasó? Entonces entramos en un reproceso de actividades en distintos momentos y llegó un momento en que no llevábamos un grupo en el mismo nivel, ¿no? Sino que ya llevamos un alumno en una norma, en otro en otra norma, y los grupos son de alrededor de 40 alumnos. Entonces hubo ahí un desfasamiento de cómo íbamos avanzando, había un avance general en la plataforma, sin embargo, había tolerancias para ir llevando en reproceso a cada uno de los alumnos. Y el resultado final, no se pudo hacer una evaluación, fue la locura, o sea, nos presionaron demasiado, pero casi el 20% de los alumnos fueron afectados por falta de conexión. Entonces, no podían, tal vez podían conectarse una vez a la semana, pero no, estamos conectados todos los días haciendo algo, contestando algo, trabajando en algo, y no nada más en mi materia, ¿no? Sino en las diferentes materias. ¿Y qué pasó? La universidad ofreció que estos alumnos con problemas de conexión iban a reportarse con problemas de conexión y que posteriormente se les iba a dar una solución para que no se afectara. En este momento su situación académica no está resuelta y ya se inscribieron para el siguiente semestre. Pero lo que sí les podría decir con cierta claridad es que la mayor fortaleza que tenemos en el Instituto de Contaduría de la Universidad de Sonora es el cara a cara. El poder trabajar con profesionistas con experiencia, docentes con experiencia profesional y alumnos que están también en la vida profesional, que se enfrentan al día y que podemos resolver casos específicos y la experiencia que cada uno de nosotros tenemos. Y bueno, yo con esto concluyo rápidamente esta experiencia. No tenemos el acceso virtual que realmente me ha hecho sentir obsoleta al escucharles a todos ustedes, pero lo que sí les puedo decir es que de esta experiencia a mí me quedan muchas inquietudes. Entre ellas, bueno, ¿qué tanto fue lograr el proceso de reflexión, el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y de poderlo ver en la vida real? O sea, que lo podemos ver nosotros aquí ya en el Colegio de Contadores, en donde la mayoría de los alumnos ingresan y te cuestionan en otro plano, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia real entre un alumno que estudió las normas de información financiera en la Universidad de Sonora y otro que lo estudió en otras instituciones. Entonces, ese es el orgullo que nos queda, pero nos quedan muchas dudas de cómo podemos realmente enfrentar situaciones como la que estamos viviendo y hasta dónde logramos un conocimiento realmente comprobado que pueda ser de ejercicio profesional. Y bueno, yo con esto, en nombre de mis compañeros, yo les doy las gracias desde la Universidad de Sonora y el Departamento de Contabilidad. Muchas gracias. Al contrario, doctora María Eugenia, muchísimas gracias. Y gracias a todas y a todos ustedes que permanecieron, nadie se salió, todos permanecieron hasta el final. Muy agradecido con eso. Mañana los esperamos y las esperamos nuevamente en el cuarto día de trabajo. Les recuerdo si pueden, por favor, poner su nombre completo para cuestión de la toma de asistencia del día. Y también, por favor, por ahí quedaron algunas preguntas para la doctora María Eugenia. Y el día de mañana vamos a retomarlas dentro del chat para que se puedan ya retirar a sus actividades. Así es que nuevamente les recuerdo mi nombre, Vicente Hernández García, coordinador de la Maestría en Planeación Estratégica e Innovación. Muchísimas gracias y que tengan muy buen resto del día, muy buena tarde. Hasta luego.